Vamos a poner a grabar, estamos grabando y partimos por el principio que es preguntas. ¿Preguntas de materia? ¿De la clase de ayer o cualquier otra? Hola, profe. Hola Carolina, cuéntame. Profe, es que tengo una nueva duda. Encantado, dele nomás. Perdón, es que en la mañana con la Nada, clase de dale. ayer me confundí un poco. ¿Ya? Cuando ayer explicó el término probatorio, Sí. ya, en una parte dijo que como que si la reposición estaba todo bien, pasa el término probatorio. Si como que nada se decía de eso, era como que había que esperar otra reposición y después empezaba otro término probatorio y ahí como que me enredé y no No, ningún entiendo. problema. Mira, lo que pasa es lo siguiente. No está bien tratado este tema en el código. Se enredó. Porque las conclusiones a las que uno arriba, no arriba cuando el código habla de término probatorio, arriba cuando uno lee el artículo en relación a cuándo uno debe presentar la lista de testigos. Y uno presenta la lista de testigos cuando empieza a correr el probatorio. Entonces, por ahí uno entra a entender qué es lo que quiso decir el legislador, porque no fue claro. En esta parte, el código no está bien escrito, seamos sinceros, eso es la verdad. Entonces, si yo tuviera que reordenar la norma, es muy simple, no sé si es muy simple, pero es más simple si lo explico así. El término probatorio empieza a correr, el término probatorio es común, ¿verdad? Corre para las dos partes, por tanto tienen que estar todos notificados, porque si he notificado 3 de 4, todavía empieza a correr el probatorio. Deben estar todos notificados. ¿Y cómo se notifica? Por cédula. Por tanto, cuando yo practico la última notificación que me queda pendiente por realizar, obviamente ahí empieza a correr el término probatorio. Si fuese así de simple, con eso bastaba, que dijera el legislador. Pero el problema es que podemos, una o más partes, estar en desacuerdo en la resolución que se nos notifica, que es el auto de prueba. Esa resolución, hay una orden de recibir la causa de prueba y también fija los hechos sustanciales pertinentes controvertidos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y yo tengo la posibilidad de atacar esa resolución pidiendo de que se modifique algunos de los llamados puntos de prueba que son hechos, eh, que se elimine en segunda alternativa o que se agreguen nuevos, porque son hechos controvertidos que no fueron considerados en el auto de prueba. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el recurso para hacer eso, según el legislador, es el recurso de reposición. Y también admite apelación, pero de manera subsidiaria. O sea, puedo o reponer y apelar. Lo único que no puedo hacer es apelar directamente, porque no se admite la apelación directa, solamente la apelación subsidiaria. Apelación subsidiaria significa que si yo repongo y apelo, y se me acoge la reposición, es como si nunca hubiera apelado. Pero si me rechazan la apelación, perdón, si me rechazan la reposición, entonces la apelación surte efecto y se entiende por interpuesta la apelación dentro del plazo. Y sí, al superior jerárquico para que él resuelva si hay que modificar, eliminar o agregar un punto. La pregunta es, ya, si se repone ese auto de prueba, que ya empezó a correr, porque tengo hasta 3 días para interponerlo, ya empezó a correr el probatorio, ¿qué pasa? Y como digo, no lo dice qué es lo que pasa. Uno saca la conclusión cuando ve la presentación de la lista de testigos. Y dice, mire, si se repuso el auto de prueba, lo dice con otras palabras, que estoy haciéndolo en castellano simple. Si se repuso el auto de prueba, entonces va a comenzar a correr un nuevo término probatorio. O sea, los 3 días que empezaron a correr ya no corren. Y cuando comience a correr, no va a correr desde el día 4 en adelante, va a correr desde el día 1 en adelante, desde el 0, digamos, desde el principio. Va a nacer, entre comillas, un nuevo término probatorio. El anterior, por el solo hecho de reponerse, ya murió. Me acojan o me rechazan la reposición, pero ya no existe. Cuando la resuelvan, va a empezar a correr un nuevo término probatorio. Si hay una sola parte que repone, es simple. Se resuelve y ahí empieza a correr el término probatorio. Pero podría ser de que dos o más partes estén en desacuerdo y por tanto dos o más partes repongan. En ese caso, ¿desde cuándo empieza a correr el término probatorio? Y aquí es donde se equivoca el legislador, porque dice, el término probatorio va a comenzar a correr cuando se resuelva la última reposición presentada.
Entonces, si yo soy la parte A y repongo al segundo día, y la parte B repone al tercer día, según código, cuando se resuelva la reposición de la parte B, que fue la última, ahí va a empezar a correr. ¿Y dónde está el error? Que puede que se resuelva la reposición de B y todavía no se resuelva la de A. Por tanto, la resolución todavía no estaba firme. ¿Cómo va a empezar a correr un plazo si hay reposiciones todavía pendientes de resolver? Lo que debió haber dicho el legislador, que no dijo, es que este nuevo plazo va a comenzar a correr cuando se resuelvan todas las resoluciones, no la última presentada. Carolina, ¿te quedó más claro ahí? Sí, profe, muchas gracias. Encantado. Y Carolina, por favor, no hay preguntas tontas. Las explicaciones mías sí pueden serlo, pero las preguntas no. Así que pregunta todas las veces. Y si te explico algo y no entiendes, va a ser mi responsabilidad ver cómo te lo explico para que sí logres entender. Así que pregúntame todas las veces que quieras. Y no pidas disculpas por eso. Estás ejerciendo el derecho de ser estudiante. Así que ningún Muchas problema. gracias, De de nada. verdad. Encantado. Bien. No hay ningún problema, Camila. ¿Alguna otra pregunta pendiente? ¿Puede ser la clase Profesor, anterior o antes? Da lo mismo. Jessy, cuénteme. sí, yo tengo duda, pero de hace varias clases atrás, Ningún sí, problema, dele. de las excepciones mixtas. ¿Ya? Lo que pasa es que, a ver, lo tengo aquí en el apunte. A ver, usted, Búsquelo, no hay problema. aquí lo tengo y dice, las excepciones mixtas en un repaso que usted hizo Sí, son excepciones perentorias. sí, Dice, o sea, busca atacar el fondo de la acción deducida, pero absolutamente. por razones de economía procesal se autoriza a ponerla junto con las excepciones dilatorias, ¿cierto? Así es. Pero Está no perfecto lo que acaba de entiendo decir. Ah, ya, gracias. Ya, pero ¿qué Dice, parte no entendiste? ya, es que usted dice, cosa que el demandado nunca conteste la demanda, Ah, sino ok. que Lo que pasa es lo esa parte, siguiente, Jessy. Es muy simple. Hay dos. ¿Te acuerdas cuáles son? Para que todos entendamos lo mismo que estamos entendiendo. Son solamente dos, cosa, ¿verdad? cosa juzgada y la Una. transacción. Perfecto. Cosa juzgada y la transacción. Son las únicas dos excepciones que yo podría interponerlas, siendo perentorias, las puedo interponer como si fuera una dilatoria. ¿Te Perfecto. acuerdas cuál era el efecto que si se acoge una dilatoria? El solo hecho Eh, de interponer, un segundo, el solo hecho de interponer una dilatoria, lo interpongo. ¿Qué va a pasar con la suspende, causa? se Perfecto, suspende. queda suspendida la causa. ¿Y qué pasa si me acogen la excepción dilatoria que yo interpuse? Eh, Va a continuar, no te preocupes, va a continuar suspendida, o sea, eso, indefinidamente. indefinidamente eso. Indefinidamente, va a Sí, contener hasta que se subsane. ¿De claro. acuerdo? Pero ¿cuáles eran las excepciones? Era cosa juzgada Transacción. y podría subsanarse. Si hay cosa juzgada, si ya se juzgó, ¿hay manera por arreglarlo? No. No, yo creo que no. Y la transacción tampoco. Son insubsanables. No pueden subsanarse. Por su naturaleza, por lo que son. Entonces, si no se van a poder subsanar nunca, ¿qué va a pasar con la causa? Va a estar siempre suspendida, va a quedar en el olvido, como por así decirlo. Permanentemente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Voy a tener que contestar la demanda? No, porque va a estar Ahí está, suspendido. pues. Por eso que no se contesta la demanda. Eso es. Ya, profesor, muchas gracias. De nada, encantado. ¿Alguna otra pregunta? Bien. A ver, yo entiendo perfectamente que ustedes no han ejercido como procuradores y por tanto todo esto que están viendo hasta ahora es todo teoría y cuesta entenderlo. Claro, a mí, yo ya llevo años haciendo profesor de procesal, yo soy 23, 24 años profesor de procesal, pero además ejerzo. Entonces, para mí estas cosas me salen más simples. Por favor, no se compliquen en preguntar, ¿de acuerdo? No se compliquen. Yo trataré de explicarlo de la forma que lo puedan lograr entender. Y ya cuando lo ejerzan, van a calzar mejor las piezas, son indudable. ¿Alguna pregunta más? Ya, voy a compartir pantalla con el PPT que estábamos viendo ayer, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar viéndolo. Bien, vamos a ver, estamos viendo instrumentos.
alcanzamos a hablar un poco de la diferencia entre documentos e instrumentos, dimos algunas de sus características, etcétera, etcétera. Avanzamos un poco en la prueba instrumental. Pero ahora nos toca entrar en la clase de hoy. Ojalá la alcancemos a ver toda, dudo, pero es que es largo. Eh, hablar uno de los dos instrumentos que uno va a presentar en juicio. Los instrumentos que uno presenta en juicio son de dos tipos, no hay más. O es público o es privado. Porque no nos compliquemos. Desde tiempo del derecho romano, la prueba instrumental ha sido la prueba clave para todo lo que tenga que ver con términos probatorios, porque se le da más confianza a lo que las partes pudieron poner por escrito que a los testigos que pueden hacer o a la confesión que vaya a prestar, porque probablemente lo vaya a confesar y el tipo no va a confesar nada. Por lo tanto, se le ha tendido históricamente a darle mayor fe a los documentos escritos. Dentro de estos documentos escritos, los documentos públicos son los que tienen el pandero, digamos, porque gozan de presunción judicial, de autenticidad. Y esa presunción significa no que no lo pueda atacar un instrumento público. Por supuesto que es atacable y vamos a estudiar cómo se ataca. Lo que estamos diciendo es que si yo presento un instrumento a juicio, yo tendré que demostrar que ese instrumento es lo que dice ser, que ese efectivamente es el contrato que une a las partes. Pero tendré que poner a la contraria. Pero el instrumento público no soy yo el que tiene que demostrarlo. Basta con que lo demuestre, lo presente, y es la otra parte la que tendrá que atacarlo si es que no está de acuerdo con ese instrumento. O sea, vamos a dar vuelta la carga de la prueba, porque está revestido una presunción de autenticidad. Esa es la gran gracia que tienen los instrumentos públicos. El concepto de instrumento público es extremadamente sencillo de entender. Lo da el Código Civil. Recordemos lo que hemos estado conversando sobre el Código Civil, que regula los medios de prueba. Fue un aporte de Bello, dado que en ese tiempo no teníamos legislación nacional que regulara los medios de prueba. También se utilizaba el derecho comparado, el que estudia en los códigos civiles, temas probatorios, y están, ¿de acuerdo? Y acá hablamos un poco de los medios de prueba que están en el Código Civil y todo. El instrumental está, indudablemente. ¿Y qué entiende el Código Civil por... no hay un concepto en el Código Civil a todo esto, está en el Código Civil. ¿Qué entiende el Código Civil por instrumento público? El autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Dos elementos. Uno, solemnidades legales. Y va a variar dependiendo de qué instrumento público se trate. No es lo mismo un decreto alcaldicio que un reglamento de una ley, por ejemplo. Ambos son instrumentos públicos. La ley, de hecho, es un instrumento público. El continente donde se dicta la ley es un instrumento público. Entonces, no es lo mismo qué instrumento público para ver con qué solemnidad legal se tiene que emitir. Pero además tiene que haber un correlato con quién lo emite. Ese tiene que ser un competente funcionario y también va a variar, digamos. Si es un certificado de nacimiento, bueno, el competente funcionario será la persona que representa el registro civil, indudablemente. Pero si se trata de una escritura pública, entonces ese competente funcionario va a ser un notario. Ya sé. ¿De acuerdo? Entonces, partamos por el funcionario. ¿Qué se entiende por un funcionario competente para la ley? En primer lugar, tiene que estar autorizado por la ley. La ley tiene que señalar qué cosas debe hacer quién, cada quien. Entonces dice, mire, un parlamentario, estas son sus funciones. Un notario, estas son sus funciones. El oficial de registro civil, estas son sus funciones. Y así. Lo que se puede o no se puede hacer en derecho público, derecho administrativo, a propósito que viene por la mañana, tiene que estar regido exclusivamente por ley. La ley es la que lo define. Por tanto, va a decir qué puede hacer, y ya recuerden que en derecho administrativo, ya que viene por la mañana, lo que no está autorizado está expresamente prohibido. Digamos. A segundo, tiene que actuar esta persona dentro de las facultades que la ley le otorga. Si la ley no le permite hacer una determinada actuación, entonces esa actuación, por mucho que sea un funcionario autorizado por la ley, no es válida. ¿De acuerdo? La actuación que realiza un juez de policía local resolviendo que es un funcionario autorizado por la ley para ejercer la jurisdicción, no podrá fallar causas civiles, que sean de competencia de un juzgado civil, porque está más allá de las facultades que le otorga la ley para resolver.
Y uno discute esto. Por eso es la incompetencia de un tribunal, por ejemplo. Y que actúe dentro de su territorio jurisdiccional. Y los funcionarios públicos tienen territorio determinado. Un alcalde puede dictar una norma de carácter jurídico, una ordenanza municipal, dentro de su municipalidad, pero no puede ordenar lo que hará la municipalidad al lado. Y un notario también tiene territorios jurisdiccionales, que es la comuna donde está autorizado por la Corte de Apelaciones respectiva para funcionar. Entonces, no puede realizar una actuación en una comuna diferente, por ejemplo, con algunas excepciones. Pero esa es la regla base. Entonces, tiene que actuar dentro de su territorio jurisdiccional. Si se rompe esto, entiendo que la actuación no fue realizada por un competente funcionario. En particular, en volúmenes, digamos, el instrumento público que la lleva en temas probatorios, en juicios, indudablemente la escritura pública. Efectivamente, uno acompaña a otros tipos de instrumentos. Por ejemplo, no sé, me ha tocado juicio en que tengo que acompañar la ordenanza municipal de ruidos molestos, o para probar efectivamente si hay incumplimiento o no de la norma, porque los jueces no se las saben. O tengo que probar determinados temas de dirección de obras municipales, estoy hablando de temas municipales, por ejemplo, claro, pero esos son instrumentos públicos. Pero normal, lo habitual, lo que uno recurre, lo que ve en la práctica como instrumento público acompañado en juicio, o es escritura pública o son certificados, certificado de nacimiento, distintos tipos de certificados. Pero escritura pública es la que la lleva, por si abajo. Entonces, vamos a hablar también de instrumentos públicos en general, y vamos a ir a hablar de las escrituras públicas en particular durante la clase de hoy. Y viene definido por ley lo que se entiende por escritura pública, no tenemos que inventar la rueda al respecto. Lo define el Código de Microtribunales y es un instrumento público. Es una especie de instrumento público, correcto. También se les conoce como instrumentos auténticos, públicos auténticos. Ya explicaré por qué viene la palabra, de dónde viene la palabra auténtico, lo explico en un segundo más, pero no quiero perderme ahora. Es un instrumento público auténtico, otorgado con las solemnidades que establece la ley, por el competente escribano, dice el Código Antiguo. Hoy, escribanos, entendemos que es un notario, digamos. Antiguamente se les conocía con el nombre de escribanos. E incorporado al protocolo de registro público, que llevan los propios notarios, digamos. O sea, tienen que ir un correlato de escrituras públicas. Por eso van a ver ustedes, si tienen alguna vez oportunidad de ver escritura pública o verán en un futuro, tienen un número de repertorio arriba, porque van ordenadas correlativamente. Y las incorporan en este repertorio o registro público. Me quedé debiéndoles por qué hablamos de instrumento público auténtico, es vocabulario procesal, legal, por lo demás. Auténtico porque van revestidos de autenticidad. O sea, se presumen auténticos. ¿Ya veremos auténtico en qué? Son dos elementos de la autenticidad. Se lo adelanto si quieren. Son auténticos en cuanto a la fecha de su otorgamiento y son auténticos en cuanto a las personas que dicen haber participado en ese acto. Y después veremos algunos bemoles. Pero es un instrumento revestido entonces de presunción de autenticidad, por eso se le habla de auténticos, instrumento público o auténtico. Establecido entonces por el competente funcionario, que en este caso va a ser un notario, y el que no basta que sea otorgado por un notario para que estemos frente a una escritura pública, además tiene que estar incorporado en un libro registro de protocolos o registro público. Eso es instrumento público en general. Hay otras cosas que, no siendo instrumentos públicos, pueden llegar a tener valor probatorio de instrumentos públicos. Y me voy a referir a dos casos especiales. Y después vamos a llegar a un tercero, pero por ahora en dos casos especiales. Los instrumentos protocolizados. Aquí también intervienen los notarios. Los notarios no solamente realizan, perdón, escrituras públicas, sino que protocolizan instrumentos privados. Protocolizar significa incorporar un documento privado en un libro especial, que es el libro de documento protocolizado. Al final, van llenándolo en orden, de que van llegando. Este es el último que llegó, va al final. Al final de su protocolo, y se incorpora a un índice, se llama registro, pero en el fondo es un índice, de los documentos que se piden la protocolización.
Ustedes pueden tener una carta y pueden pedir que esa carta quede incorporada en el libro de protocolos. Yo voy a explicar algunos ejemplos de por qué puede ser útil y práctico esto. El libro de protocolo del notario. Lo importante es entender que si el documento es privado y lo protocolizo, sigue siendo privado. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué mierda le voy a protocolizar un documento si lo que yo quería era mejorar su posición, digamos? Si era privado, va a continuar siendo privado. Es que sí mejora algunos aspectos importantes desde un punto de vista probatorio, pero no lo transforma en escritura pública. El documento protocolizado, por mucho que esté incorporado en un protocolo o libro registral del notario, sigue siendo un instrumento privado. ¿Para qué? Bueno, los efectos se los dejo al final. ¿Cómo se hace una protocolización? ¿Cómo hago que un documento privado quede incorporado en el libro repertorio respectivo de la notaría? Bueno, es muy simple. Uno concurre a un notario, lleva un documento que quiere que se protocolice y solicita esta protocolización. Lo que hace el notario es más que levantar un acta de la actuación que está realizando, que es la actuación de la protocolización, en donde dirá que José Luis Borgoño, con fecha de hoy, 29 de abril del año 2020, concurrió a esta notaría haciendo tantas horas y ha pedido que se incorpore este documento en el protocolo, etcétera, etcétera. Este protocolo además se firma con testigos y queda incorporado. Bien, esa acta es un acta extendida por el competente funcionario con las solemnidades legales. Curiosamente, el acta es documento público, es un instrumento público. No así el documento que se va a protocolizar, porque al notario no le consta absolutamente nada de ese documento. No sabe si es verdadero o es falso, es bonito o es feo, si fue suscrito hoy o hace un año atrás, no hay nada que le conste. Lo que sí va a certificar que José Luis Borgoño llegó a ese documento y lo va a incorporar. ¿Y qué efectos produce entonces? ¿Para qué hago eso? Bueno, efectos. Uno, va a adquirir fecha cierta. Y ojo, no solamente fecha cierta para la persona que protocoliza, sino para todos. ¿Qué significa esto? De que no sé cuándo se firmó la carta, pero sé que por lo menos existe esa carta a partir del día de hoy. No sé si fue creada hoy, ayer o hace un año, pero hoy existe. Entonces ya damos fecha cierta a un documento que es privado. De otra manera, jamás lo tendría. Además, ese documento no va a circular, va a quedar incorporado a un protocolo, hasta el libro repertorio, perdón. Pero yo tengo el derecho de pedir que me den copias. Supongamos que yo tengo un documento que es muy valioso para un juicio, pero no quiero correr el riesgo de llevarlo a un tribunal y que el documento desaparezca. ¿Cómo desaparece? No digo que sea lo más frecuente, pero ocurre. En cambio, si lo llevo a un notario y lo incorpora, y después pido copias, y se me pierde la copia, da lo mismo, porque tengo que ir de nuevo y pedirme una nueva copia. Por lo tanto, evito su desaparición del documento. Esto puede tener importancia además, porque me permite tomar copias auténticas de documentos privados, y las que necesite, las que quiera. Cuando el documento es uno solo, esto puede ser muy útil. Es más, yo, José Luis Borgoño, me arrepentí de la protocolización. Y voy a las 3 meses y digo, ¿sabe qué? Ya no necesito un documento protocolizado. ¿Me lo puede devolver? Y no tengo que decir, no. Solo se lo podré devolver cuando un juez me lo ordene. Pues tiene que hacer un procedimiento voluntario explicándole al juez por qué necesito el documento de vuelta y que ordene el desglose de ese documento. O sea, comprenderán que nadie puede hacerse de ese documento, ni siquiera la persona que pidió la protocolización. Por eso le da certeza al documento. Les voy a dar un segundo ejemplo para que entiendan la utilidad que puede ser en la práctica, en la vida cotidiana, el protocolizar un documento. Viene un cliente de ustedes y les dice, mire, ¿sabes qué? Necesito poner término al contrato. Este contrato dura 2 años y se renueva por 2 años más y no quiero que se renueve. Este contrato puede ser en una sociedad, por ejemplo, que quiero poner término en la sociedad cuando vence el plazo, puede ser un contrato de arriendo, pues lo que sea. En el contrato pusimos de que si una de las partes decide ponerle término al mismo, bastará con que le mande una carta certificada
al otro con una anticipación mínima de 60 días. El riesgo que ustedes tienen de hacer eso es que si ustedes mandan la carta certificada pidiendo el término de contrato de arrendamiento, por ejemplo, y el tipo no se va, entonces ustedes lo demandan y dicen, yo a usted le di aviso de término oportuno, cumplí con todos los requisitos, y el tipo le dice, disculpe, yo nunca recibí el término. Ah, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Aquí está el recibo del correo de la carta certificada. Usted recibió la carta certificada hace 2 meses. Y tú dices, no, sí, recibí una carta certificada suya. Era un saludo para mi cumpleaños. Muchas gracias. Me sentí tan halagado que se acordara de mi cumpleaños. Y te cagan, po. Porque la carta certificada lo único que prueba es el envío, no lo que dice la carta. ¿Y qué hacemos cuando yo necesito que se certifique la correspondencia privada? Voy donde el notario, le digo, mire, esta es la carta de término del contrato. Por favor, preséntela dentro de su protocolo. Protocolícemela. Y luego le quiero pedir a usted, ya que usted es ministro de fe, envíe copia de esta carta protocolizada a mi arrendatario. Y le dice que, tal, cuando me dice, no, si no era una carta de cumpleaños. No, señor, no era una carta de cumpleaños. Y acá tengo una certificación del ministro de fe que dice que le envió una carta que estaba protocolizada y está en contenido. Y aquí está el envío. Y ganaste el juicio. No ganaste. Entonces, los documentos protocolizados sí tienen importancia porque certifican qué es lo que tú protocolizaste y la fecha cierta. Ahora, hay ciertos instrumentos protocolizados que la ley le reconoce el valor de instrumento público. Son privados, continúan siendo privados, pero valen como si fueran instrumentos públicos. La lista de cuáles son esos documentos, no la puse, está en el artículo 420 del Código. Así que se los dejo de tarea, para que no nos va toda la comida masticada. Pero les doy un ejemplo. Varios de ellos dicen relación con los testamentos. Un testamento puede ser abierto o cerrado. El cerrado es que yo quiero testar, pero si lo hago por escritura pública, mis deudos, mis hijos, se pueden enterar de cómo yo estoy distribuyendo los bienes. Y va a quedar la cagada. Se van a agarrar a puñete cuando yo todavía estoy vivo. Entonces, para evitar problemas, yo voy a hacer mi testamento, pero cerrado. Quiere decir de que hago toda la ceremonia, entre comillas, todo el procedimiento del testamento, pero en vez de hacerlo por escritura pública, lo hago con un sobre sellado. Si es así, ustedes comprenderán que lo que dice dentro de ese sobre sellado no se sabe nada, es un documento privado. Pero si se cumple con ciertos requisitos, si se protocoliza, el valor que va a adquirir es de escritura pública. No lo es, no es una escritura pública, pero va a adquirir el mismo valor que una escritura pública. Y por lo tanto va a ser un testamento válido. ¿De acuerdo? Entonces, hay un listado de documentos que, si se llegaran a protocolizar, van a adquirir el valor de documentos públicos, no siéndolo. Y ahí sí tiene importancia fundamental para lo que estamos viendo, instrumentos públicos. De ciertos instrumentos privados que adquieren el valor de instrumentos públicos por el hecho de protocolizarse. No son instrumentos públicos, pero tienen su mismo valor. Plena prueba. 2. Instrumentos privados autorizados ante notario. Ahí estamos en el artículo 401, número 10 del COT. Es la famosa firma autorizada ante notario. Eso es. Ustedes pueden ir con un documento privado, un contrato de arrendamiento, y para que tengan un poco más de caché o de certeza o de formalidad, piden que ese contrato sea firmado ante notario. Si ese documento era privado y se firma ante notario, sigue siendo privado. No cambió en nada. Pero el notario certificará que las personas que aparecen suscribiendo ese contrato son quienes dicen ser. Y por lo tanto, yo sí puedo probar que el arrendatario firmó ese contrato de arrendamiento. Ya tengo algo ganado en un caso de un juicio. Pero necesariamente cuando se autorizan las firmas, el notario tiene que poner la fecha en que autorizó. Por tanto, también le da fecha cierta.
¿De acuerdo? Entonces ustedes van a tener dos elementos que les van a jugar a su favor. Van a determinar quién fue y con qué fecha. Al menos con qué fecha es autorizado. La autorización puede ser presencial, firmó ante mí, o si le consta de quién es la firma, tendrá que señalar que le consta de quién es la firma. ¿De acuerdo? La ley permite esas dos cosas. Tema que ha sido muy discutido, ¿eh? Porque, puta, ¿cómo le consta? Si no dice cómo le constó, pero bueno, esa va al asalto de largo porque no viene para ahora. Pero sí explicarles de que hay ciertos documentos privados que sus firmas, si son autorizadas ante notario, adquieren esos dos elementos, sí o sí. Fecha y certeza de quién fue quien lo suscribió. Pero si es privado, sigue siendo privado. Pero hay tres documentos en particular que cambian de naturaleza jurídica si son autorizados ante notario. Son la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Si la letra de cambio, el pagaré o el cheque es autorizado ante notario, se transforma inmediatamente en un título ejecutivo. ¿Por qué creen que ustedes que las letras, yo no sé en esta universidad, pero en muchas, le hacen firmar letras ante notario? ¿Para que sea más formal? No, porque es un título ejecutivo. Quiere decir que si no se cumple con la obligación que ese documento señala, podrán ir directamente a entablar una demanda ejecutiva y pedir el embargo de bienes suficientes para cumplimiento de la obligación, directamente. Si no, hay que hacer una serie de procedimientos previos de protestos, de cheque, protestos de letra de cambio y pagaré. No viene ahora que se nos explique los protestos, pero sí explicar de que cambia la naturaleza jurídica, se transforman títulos ejecutivos. Solamente letra de cambio, pagaré y cheques. Y ahí una recomendación práctica. Yo cobro por estas recomendaciones, porque que son mis alumnos, se las voy a dar gratis por esta oportunidad. Cuando ustedes tengan que intervenir en una operación importante, la venta de un auto, algo que de cierto valor, digamos, y ustedes les vayan a pagar con cheques, o les preguntan, mire, ¿sabe que me quieren pagar con cheques? Ustedes lo que deberían decirles es no. No. ¿Qué garantías tienes tú de que ese cheque tenga fondos, sea girado por quien dice que lo giró, etcétera? No, mira, que te lo paguen en efectivo. Transferencia bancaria, etcétera. Es que no puede ahora porque la plata le llega justo la próxima semana. Valerista, que el valerista es un cheque emitido contra la cuenta corriente del propio banco. O sea, el Banco de Chile tiene su propia cuenta corriente y frente a esa cuenta corriente emite el valerista, que es un cheque contra la cuenta corriente propia. Es que no se puede. No, es que si aceptas un cheque corres un riesgo enorme. Porque no te lo paguen. Bueno, ¿qué hago? Bueno, si no te queda ninguna otra cosa que aceptar un cheque, acéptalo, pero firmado ante notario. Cosa de que si no te lo pagan, no empieces con todas las gestiones preparatorias, que te va a demorar 2 meses. Tírate inmediatamente a la yugular y pim, embargo viene. Ya saben, si tienes que aceptar cheques, solo acepten cheques firmados para una transacción que tenga importancia. Para pagar el supermercado no, pero si van a aceptar cheques firmados ante notario. Y si no, no acepten cheques. Punto. Aquí caemos entonces en un punto que es importante. Porque, perdón, voy a ir un segundo más atrás. Que eran un instrumento público, son autorizados con solemnidades legales por el competente funcionario. Eso es un instrumento público, ¿verdad? Pero para efectos de presentarlo, este instrumento público a juicio, podemos tener algunos problemas prácticos. Entonces, el artículo 342 nos da las soluciones frente a los posibles escenarios que nos podemos enfrentar cuando presentamos un instrumento público. Por ejemplo, ¿qué pasaría si lo que yo tengo es la fotocopia simple del contrato de arrendamiento firmado por escritura pública? ¿Podría presentarla como instrumento público si es la simple fotocopia? Bueno, veamos. Vamos a distinguir 6 situaciones distintas, 6. Obviamente, es instrumento público el documento original.
Obvio. Perdón. Y hay dos tipos de documentos originales. Dos. Los que tienen matriz y los que no tienen matriz. ¿Qué es esto? Si yo voy a una notaría y firmo una escritura pública, esa escritura pública va a quedar incorporada en una matriz. Nunca va a salir de esa matriz. Lo que va a ocurrir es que van a sacar una copia de esa escritura pública, una copia de esa escritura pública, y me van a dar la copia autorizada ante notario de esa escritura pública. Frente a la escritura pública es imposible tener un original, imposible. El original está en la notaría primero, durante un año, y pasado ese año tiene que ir necesariamente al archivo judicial. Por tanto, y después de los 50 años al archivo histórico. Nunca van a tener acceso, nunca van a llegar el libro completo de la notaría al tribunal. Eso no existe. Ahora, si se trata de un documento que no se incorpora a una matriz, va a ser el que se firma. Entonces, cuando un alcalde firma un decreto alcaldicio, eso no se incorpora en un protocolo. El original es el que firmó de puño y letra el alcalde. Ese es el original. Es muy difícil que documentos originales puedan darse de esta manera. Hasta que apareció la firma electrónica. Porque ahí se pueden emitir documentos originales con firma electrónica. Entonces uno puede presentar un certificado de nacimiento que es el original. No la partida de nacimiento, no estoy hablando de la partida, sino el certificado, el que certifica la fecha. El certificado va con firma electrónica y es el original. Pero lo normal, lo habitual es que uno no presente documentos originales. Lo normal es que uno caiga en el número 2, que son las copias dadas con los requisitos que la ley prescriben para que hagan fe respecto de toda persona. Cuando se trata de una ley, por ejemplo, se hace fe respecto de todos. O a lo menos haga fe respecto de aquella contra quien se le hace valer. Una escritura pública de un contrato entre dos partes hace fe con respecto a la otra parte, digamos. No de todo el mundo necesariamente. Pues bien, copias dadas con requisitos que las leyes prescriben, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo pedir una copia de una ordenanza, o hay páginas web, las Conde, por ejemplo, que tienen copias autorizadas de las ordenanzas. Entonces yo bajo la copia que sale en internet, ya viene con firma electrónica avanzada y es una copia original que podría presentar en un juicio. Si no, va a tener que ir a la municipalidad y pedir que me certifiquen que es para poder tener valor de instrumento público en juicio si la quiero presentar por el numeral 2. En el caso de las escrituras públicas, sí tenemos un problema acá. Porque cuando ustedes van a firmar una escritura pública, le van a pedir, le van a decir, si no lo han hecho nunca, hagan fe que es así, ¿cuántas copias quiere? Entonces uno dice, mire, deme 2 o 3 copias. Yo ya no hago eso, digo, una, pero con firma digital, por favor. Se me las mandan digitalizadas con firma del notario y tengo, después lo único que hago es sacar duplicado, tengo 20 copias, pagué una. Pero tengo 20 copias originales. Vuelvo. En el caso de las escrituras públicas, antes se hablaba de primera y segunda copia, eso ya quedó superado en el tiempo. Y solo las primeras copias tenían valor. Primera copia y segunda copia significa que antes, significaba que a mí el notario me entregaba una copia. Y después yo iba a esa misma notaría o a otra y pedía que me sacaran una copia de la copia. Esa era la segunda copia. Uno cuando iba a juicio solamente podía presentar la primera copia, la sacada originalmente de la matriz original. Hoy no es así. La regla hoy es un poquito diferente y consiste en lo siguiente. Es copia auténtica de una escritura pública la que se me da de la matriz o protocolo que quedó en la misma notaría en que se dio. Yo hice un escrito en la 50ª notaría de Santiago. Yo fui abogado de la 50ª, no sé si me acuerdo. Sí, la 50ª notaría de Santiago y me dan la copia. Luego, si quiero tener una copia de esa copia, puedo ir a la misma notaría y tengo para eso plazo de un año, porque después de un año se tiene que ir al archivo judicial y pedir que me den una copia de la copia. Eso lo pueden hacer.
Esa copia que se da de la copia, si sea en la misma notaría, sigue siendo un documento dado por los requisitos que la ley prescribe para que aferre toda persona. Por lo tanto, puedo tener una copia de una copia, una copia, una copia, no tengo ningún problema en ingresar a la misma notaría. Pasado el año, voy a donde la notaría y la notaría me dice, lo siento, no puedo certificar que sea copia. Yo no tengo el original, entonces no tengo cómo ver si es la misma. Tendré que ir entonces al archivo judicial para pedir que me den una copia de mi copia o una copia nueva del original. Y si pasaron más de 50 años, me tengo que ir al archivo histórico a pedir. ¿De acuerdo? Eso es. Las copias dadas por registros legales. Ahora, si ustedes lo que tienen es una simple fotocopia de la escritura original, pueden acompañarla también. Pero ahora lo tendrán que hacer bajo el apercibimiento del 342 número 3. ¿Qué es? Copias que, obtenidas sin estos requisitos, o sea, una copia común y corriente, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de 3 días siguientes a aquel que se le dio conocimiento de ellas. Significa que mi copia, fotocopia simple, la presento al tribunal y la pongo en conocimiento de la parte contraria, sin su concitación. Es decir, que le voy a dar un plazo de 3 días a la contraria para que la objete. Y si la parte contraria dice, discúlpeme, pero es una simple fotocopia, a mí no me consta que sea el original, va a ser objetada. Y no se puede tener como copia auténtica. Ese es el riesgo que estoy corriendo. Que se me objete. Ahora, no es tan simple. Porque eso no sería re fácil. Cada vez que me enfrento a una fotocopia, la objeto. Y me cago al adversario. No es tan simple. Porque viene el número 4. Si me la objetan, ¿qué hago? Recurro al tribunal y digo, ¿sabe qué? Tenemos un problema, digo que es auténtica, mi querido contractor me dice que no lo es, así que necesito que por favor hagan un cotejo. Y determine usted, señor juez, si es o no es la copia. O sea, ahí tendré que acompañarle una copia original, o tendré que hacerlo. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley antigua, recuerden el tiempo que estamos hablando, principios del 1900. Ojo lo que dice. Si objetadas en el caso del número anterior, o sea, una copia simple objetada, sean cotejadas ya conforme con sus originales o con otras copias que hagan fe respecto a la parte contraria. Por tanto, tengo que llevar copias que me sirvan. Esto estaba pensando antes, cuando las escrituras públicas se escribían a mano, ni siquiera a máquina, bueno, existían las máquinas, entonces las escrituras públicas se hacían a mano. Yo tenía que comparar las letras, cotejo de letras, entre una escritura y otra para saber si era la misma letra o no. Hoy todo es en computador. Entonces, ¿cómo voy a comparar la letra de un computador con la otra? Eso no existe. Pero sí podré llevar los originales para su comparación, pero no tengo cómo hacer un cotejo de letras. Y ahí caigo en el número siguiente, en el 5. Los testimonios, o sea, las copias, que el tribunal manda agregar durante el juicio. Ah, no, perdón. Es otro tema. Caigo en el 5, sigo en el 4. No existen cotejos de letras, ¿de acuerdo? Y tampoco se refiere, lo que estoy comparando documento con documento, no es firmas autorizadas. O sea, no puedo comparar las firmas para tener un documento. Tengo que dejar documento con documento, eso sí. Número 5. El testimonio, o sea, copias. Pero que ahora es el tribunal el que manda a pedir que se agreguen. Y lo que hace el tribunal es pedir que el cotejo lo hace el secretario del tribunal. Siempre y cuando pueda comparar el original con la copia que se está acompañando. En cumplimiento de las condiciones de los números anteriores. Cuando yo partí, mis primeras lides como abogado, no tenía plata y mis clientes tampoco. Estamos jugando el empate ese tiempo. Por lo que yo hacía era que le pedía que me trajeran la escritura y me entregaban las escrituras con susto, mis clientes. Es la única copia que tengo, me decía. Por favor, no la vaya a perder. Y digo, no se preocupe. Ponía mi corbatita, mi chaqueta de partida de tribunales, llegaba donde el secretario, tocaba la puerta. Señor secretario, sí. Mire, mi cliente, yo soy pobre, mi cliente es pobre. En resumen, no tengo plata para sacar fotocopia autorizada de una escritura pública. No tengo. Pero como el 342 número 5 me permite que si yo le muestro el original y le muestro mi fotocopia común, ¿usted puede certificar, por favor, que es copia de la auténtica? Ya, como 2 o 3 veces me aguantan, después me mandaron a la cresta. Entonces, pero me alcanzó a servir para saber que efectivamente uno puede llevar un original y una copia simple
para que no se la vayan a objetar, uno puede pedir que la comparación la haga el secretario. El secretario mandó la cresta y pídale plata a su cliente, no puede. Así no se haya con... Si no, pida que pida privilegio de pobreza, que uno necesita los honorarios. Pero sí, uno puede hacer. Y ser otra forma de poder garantizar que sea el secretario. El secretario es ministro de fe. Y puede dar fe entonces que es copia auténtica. Hay que ser amigo de los secretarios, si no te mandan a la cresta. Eso es verdad. Numeral aparte, este es nuevo. Es nuevo. Si el documento es privado, pero firmado con firma electrónica avanzada, sigue siendo privado, pero adquiere el valor de escritura pública. Vale como un documento auténtico. Porque la firma electrónica avanzada me va a certificar dos cosas. Que el que firma soy yo y la fecha en que firmé. Y puede ser corroborado. Muchachos y muchachas, por el chat, rápidamente. Déjenme buscar el chat. Díganme por el chat, ¿cuántos de ustedes alguna vez han firmado con firma electrónica? Nunca. ¿Ninguno ha firmado con firma electrónica? Y si yo les digo que por lo menos ustedes firman con firma electrónica unas 3 o 4 veces al día, ¿qué me dirían? Que estoy loco, ¿no? A ver, cuando hablen ustedes de su celular, lo tienen bloqueado, ¿verdad? Tienen que poner una clave para poder entrar a su celular, ¿o no? ¿Y a su computador? Ya, pues eso es firma electrónica. Señoras y señores, todos firmamos varias veces al día con firma electrónica. Hay varios tipos de firma electrónica. Varios. Cuando ustedes van al registro civil y piden que le den la clave para poder pedir certificado o trabajar la clave única, eso es firma electrónica, simple. Cuando ustedes ponen la clave en el cajero automático, va a sacar plata en su celular para poder intervenir o en su computador para poder ingresar. Firma electrónica. Cuando se meten a la universidad y tienen que entrar a IFINIS, es firma electrónica. La autenticación que ustedes hacen con una clave es firma electrónica. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de esos hay niveles de firmas electrónicas. La más fuerte de todas es la firma electrónica avanzada, que consiste en que uno certifica ante un organismo que a través de licitaciones ha licitado al Estado, para que a través de un token es un pendrive, pero que no lo puedo grabar ni degravar, viene entre comillas sellado. Un pendrive, un token, pero que no se puede intervenir. A través de un token, yo pongo mi clave, el token se conecta a la oficina que certifican y con mi clave me dan la accesibilidad para que yo ponga mi firma en ese documento y ese documento va a quedar autentificado. Ellos van a tener copia de ese documento, yo tengo copia, por tanto si alguien pone en duda que mi firma va a poder corroborarse con ese documento que tienen copia ellos y yo, y va a crear a través de este organismo que es certificado por Estado, que es mi firma y la fecha y hora en que se dio. La verdad es que da bastante más información que eso, pero hasta ahora legalmente es la que se admite, porque podría dar información como dónde la firmé, georreferenciación de la firma, a través de qué aparato lo firmé, con qué computador, qué IP utilicé para conectarme, etc. O sea, puede dar muchísimo más información de la que actualmente se solicita. Pero hace más de 10 años que en Chile tenemos una ley que permite que documentos firmados con firma electrónica avanzada tengan el valor en el Tribunal de Escritura Pública. No lo son. No lo son. Pero tienen el valor de documentos de escritura pública porque dan fe de quién lo firmó y cuándo lo firmó. Clarísimo, clarísimo. Vale, no sé, ¿cuánto valdrá la licencia? 70 lucas, 3 años, algo así, esta costando la licencia. No es cara y,
facilita la vida una enormidad. Voy a tener que salirme un segundo de los instrumentos públicos, un paréntesis, de una sola sección, porque necesito hablarles, y con esto hacemos el primer paro, pero necesito hablarles necesariamente de los documentos electrónicos, para no dejarlo en el aire, ¿de acuerdo? Entonces voy a hablar del documento electrónico, paramos, recreo y seguimos con los instrumentos públicos. ¿Qué pasa con los documentos electrónicos cuando yo los quiero acompañar en un juicio? Tengo dos alternativas, o me voy por la derecha o me voy por la izquierda, no tengo ninguna más. Hubo que agregarle un artículo específico, porque no me cabía dónde, y se le agregó el artículo 348 bis al CPC, que no es muy claro, es bastante enredado, porque parte por el final y termina por el principio, entonces, enredado. Yo voy a partir como debió haber sido redactado. Ojo, porque nuestros legisladores cachan poco de este tema. Todo el Código de Procedimiento Civil es armónico en cuanto a que se refiere a instrumentos, menos el artículo 348 bis que habla de documentos. O sea, los buenos la cagaron, pero la cagaron. Porque al llamar documentos, me terminan imponiendo que puedo acompañar otras cosas que no sean instrumentos escriturados. Y por eso que por ahí se ha metido el hecho que yo podría acompañar videos, podría acompañar fotos, podría acompañar audio, porque, chucha, si la ley dice documentos, perdón por el garato, pero que me da rabia, porque por la poca prolijidad. ¿Cómo no leen? ¿Cómo no estudian? ¿Cómo no se asesoran? ¿Dónde están los asesores de los parlamentarios? Y pasó piola, que le cambiaron instrumento por documento y quedó como documentos electrónicos. O sea, ¿puedo copiar documentos electrónicos? Sí. ¿Se podría copiar un video? Puta, sí. Y hay jueces que lo están autorizando porque dicen, ¿pero qué quiere que le haga, pues, colega? Si dice documento, la weá. Tienen razón. Entonces, a ver, un segundo. Aquí alguien se perdió, entonces voy a volver para atrás. Profe, me perdí. ¿Esta diapositiva es la siguiente? Sí, es la siguiente. Mira, voy a volver para atrás, Daniela, para que no te pierdas. Es la siguiente. Pero no puedo continuar si no les explico qué es un documento. Debería ser instrumento, pero la ley usa la palabra documento. ¿Qué es un documento electrónico? ¿De acuerdo? Porque dije, vale, como escritura pública, un documento electrónico. Déjenme salirme de los instrumentos públicos, déjenme irme un segundo a documentos electrónicos para poder explicarlo y después volvemos a instrumentos públicos. ¿De acuerdo? Entonces, es un aro para explicar qué es un instrumento electrónico, que la verdad es que no es instrumento, es documento. Ese es el vocabulario que utiliza mal y ha dejado más de una embarrada el legislador. Bueno, documentos electrónicos. La diferencia es que tengo dos formas de presentar documentos electrónicos. Dos. Uno, yo puedo acompañar un documento electrónico siempre y cuando lo transforme este documento electrónico en PDF. No dice eso, por favor, pero estoy explicándolo para que se entienda. Si yo logro transformar ese documento en un PDF, y como la plataforma del Poder Judicial me permite subir PDFs, va a tener la misma o el mismo soporte que cualquier otro instrumento que acompañe un juicio. Si es así, si lo transformo en PDF y lo subo, un plano, por ejemplo, y lo subo, entonces, al ser incorporado en la carpeta electrónica, estoy refiriéndome obviamente a entes electrónicos, no los físicos, simplemente digo, ¿sabe qué? Este instrumento privado, lo voy a acompañar y lo voy a poner en conocimiento de la contraria. Y la parte contraria va a tener el mismo plazo de 3 días para poder objetarlo. O eventualmente, si no podría ser, si no es instrumento, no es con firma electrónica avanzada, sino con firma electrónica simple o no tiene firma, van a ser 6 días. El apercibimiento lo voy a explicar después, no ahora. Pero puede ser un apercibimiento de 3 días, se equivale a un instrumento público con firma autorizada, con firma electrónica avanzada, y si no, va a ser con un apercibimiento de 6 días. Pero es como si acompañara cualquier instrumento, no hay diferencia. Siempre y cuando lo logre transformar en PDF. Si no lo logro transformar en PDF, porque es un archivo de sonido, porque son fotografías JPG o lo que sea, lo puedo acompañar igual. Lo puedo.
Lo que pasa es que no lo voy a poder subir a la plataforma, porque la plataforma solo me acepta, adivinen, PDF. Entonces voy a decir, voy a acompañar estos documentos, tengo que por acompañar estos documentos dentro del plazo, pero como no los puedo subir, el tribunal lo que va a hacer es que va a tener que fijar como resolución a este acompañamiento, entre comillas, que estoy haciendo, una audiencia. Se llama audiencia de percepción documental. Y esta audiencia de percepción, dice la ley, que tiene que ser los 6 días en que se tiene por presentado. Cuando haga la resolución dice, vengan las partes dentro del 6º día a la audiencia de percepción de documentos electrónicos. A esa audiencia, y nos cita a las 10 de la mañana, a esa audiencia voy a llegar. Si yo los presenté, tengo que llegar con el pendrive, con el CD o con lo que sea que contenga el documento, pero además tengo que llegar con el soporte para poder verlo. O sea, tengo que ir con un computador, básicamente. Tengo que ir con un computador que lea ese soporte en el cual estoy viendo. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser un video de una sucursal de un robo, por ejemplo. Me tocó ver eso en materia civil, que quería demostrarte que efectivamente venían siguiendo a mi cliente desde afuera, los ladrones ingresaron a la sede del banco, por tanto había responsabilidad del banco. Entonces, estábamos discutiendo eso, podemos ver el video. Yo tengo que llevar el computador para mostrar el video. Entonces, tengo que llevar tanto el soporte electrónico, CD, pendrive o lo que sea, porque va a tener que quedar el soporte en el tribunal, como la computadora o el sistema que tenga para escuchar, ver o lo que sea, el documento electrónico. Sí, por la envergadura que se trata es muy amplio. Tuve un caso en que estábamos pidiendo hacer un peritaje al sistema de control y registros internos de mensajería de un banco, bien específico. Pero se estaba discutiendo, parte del probatorio consistía en que el banco sabía que el cheque estaba mal extendido y aún así lo pagó. Y lo sabíamos porque mi cliente afirmaba que vio cómo le llegó el mensaje interno diciéndole el cheque está malo. Lo vio en la pantalla. Entonces teníamos que hacer un peritaje para demostrar que eso que decía mi cliente era verdad. No le puedo pedir al banco que me lleve un CD con toda la información, eso es imposible. En esos casos la percepción igual es al 6º día, pero se hace en este caso en el banco, donde va el perito y verifica, etc. Puede ser tanto en tribunales, y si es imposible realizar en tribunales, puede ser en otro lugar donde se encuentre la información. Si, llegado al 6º día, no aparece la persona que pide con la información y también con el computador portátil o lo que sea para mostrarlo, se entiende por no presentado la prueba electrónica. Esas son las materias más específicas de los documentos electrónicos. Bien, recreo de 15 minutos y seguimos. ¿Qué hacemos cuando el instrumento es público, pero fue otorgado fuera de Chile? Bien, con eso partimos la segunda parte de esta clase. 15 minutos de recreo. Voy a dejar de grabar y nos vemos en 15 minutos.